quiero empezar justo aprovechando que habíais citado esa conferencia que va a haber que por Encuentro por la Libertad Política, las palabras que escuché del doctor Luis Benito, aquellas que Ujú. decían que en la historia quedará escrito el nombre de los cobardes, porque todo lo que estamos viendo ahora poco a poco va colapsando, toda una narrativa que fueron introduciendo y que además aquellos que se negaron a aceptarla o aquellos que la señalaron o la denunciaron fueron silenciados, fueron acosados, fueron perseguidos y hoy sigue en pie parte de ese pilar de fundamentos que nos dieron y que pues doctores como él estuvieron desde el primer día indignados al pie del cañón defendiéndolo. Así que eso por citarle. En el anterior programa cité a Alberto, en este programa quiero citar al doctor Luis, porque me parece que son gente que marca un precedente y que dice palabras que pueden inspirar e insuflar sobre todo al resto valor, porque eso es lo que faltaba realmente, ejemplos de gente que dé un paso adelante y que diga las cosas tal como las ve. Voy a empezar por el final casi. Voy a empezar con que el miedo actual existe. Ahora mismo es el sobrecalentamiento de los yield, de los rendimientos de los bonos que existen en Ujú. Estados Unidos por encima del 4%, los que está ocurriendo también en Reino Unido. Están diciendo que todo esto es por el anuncio del programa de recorte de impuestos que ha puesto la nueva primera ministra británica. Dicen que por ese anuncio de recorte de impuestos, también por el tema del aumento de gasto y además por el anuncio de una nueva expansión cuantitativa del Banco de Inglaterra, es decir, el Banco de Inglaterra, para los que sean más neófitos, lo que va a hacer es seguir inyectando billetes, seguir comprando, fabricando, imprimiendo billetes para seguir comprando la deuda largoplacista de Reino Unido, porque están quebrados los estados, básicamente, no por otra cosa, y porque se mantienen sus bonos cotizando con primas de riesgo tenues, bajas, baratas, sencillamente porque está totalmente trucado el mercado. Los bancos centrales han estado inyectando esas cantidades de dinero a cifras récord, a velocidad récord, y como ya cito en más de un programa, Héctor, han duplicado por completo el balance en menos de un año de todo el balance histórico de la Reserva Federal. Así que, como tú decías, Cristóbal, hay una crisis, ¿tiene que ver con el COVID? Sí, por supuesto. ¿Tiene que ver con Rusia, con Ucrania? Sí, por supuesto. Pero son solamente los eventos necesarios para disparar esta crisis que nos lleva a una transición y que, como también ha dicho Diego al inicio, en su introducción, nada más arrancar, nada más presentarle, te ha dicho Cristóbal, no es que estemos yendo hacia un colapso del sistema monetario, es que ya estamos en él. Lo que ha dicho Ujú. Diego es totalmente cierto. Esto se ha cocido a fuego muy lento, ni siquiera con los eventos actuales, también con los eventos, si nos retrotraemos a las sanciones de 2014, cuando empezó todo el follón de Ucrania, se empezaron a establecer sanciones precisamente contra los países que producían crudo, obligando a que esos países estuviesen expulsados del sistema SWIFT y haciendo que estos países tuviesen que vender su mercancía, que básicamente en su balanza comercial el principal producto era el crudo y la energía, tuviesen que venderla fuera del dólar. Es decir, el propio Estados Unidos estaba creando un tránsito en el cual forzaba a aquellos que vendían crudo a que abandonen el petrodólar. Yo creo que están desmantelando el sistema monetario desde hace ya varios años, pero han Ujú. acelerado a un ritmo increíble la agenda y eventos como el COVID lo que han hecho ha sido facilitar la digitalización de las entidades, tanto individuales como corporativas, para un control fiscal masivo, para eso que ha llamado algún político norteamericano campos de concentración digitales en Occidente, que serán un sistema sin fugas en el que prácticamente controlan tu consumo, tu liquidez y una agenda política que parece que viene impuesta. Pero volviendo a lo inicial, los bonos, por ejemplo, ese sobrecalentamiento, decían, o sea, volvemos a escuchar discursos que son falacias en realidad porque mientras nos hablan de los yield elevados que tiene Reino Unido ahora, de cómo se dispara el bono británico y cómo se hunde la libra, frente a ese programa de recorte de impuestos, por una vez, solo por una vez he pensado, van a inyectar billetes del monopolio como han hecho siempre, pero esta vez no va a ser para rescatar al sistema bancario, sino para dejarnos en paz, para hacer que las empresas, las familias, los autónomos no tengan que estar pagando la factura de tasas de interés sobrevaloradas que ellos mismos crean. Y por una vez que pensé que eso se iba a hacer, lo vuelven a trucar. Claro, es magia keynesiana en realidad, porque esta misma mañana publicaba yo en Twitter un antiguo vídeo de Alan Greenspan donde explicaba, precisamente le preguntaban sobre el riesgo de que el bono americano, el Treasury bono americano, pudiese en algún momento sobrecalentarse, llegar incluso a un default. Y él mismo dijo en la entrevista, no hay peligro de que llegue un default el bono americano. Si en algún momento no pudiésemos pagar la deuda de Estados Unidos, simplemente imprimiríamos más dinero. Esto es una declaración de intenciones. Nos están diciendo en la cara que el sistema monetario al completo está trucado. Es decir, que no se basa realmente en reservas que tenga un país, no se basa en su capacidad productiva, no se basa en sus bienes, no se basa en sus servicios, ni siquiera se basa en sus reservas de divisas extranjeras de otros países o en sus reservas metálicas, de oro, de plata, absolutamente nada. Se basa únicamente en una confianza crediticia en que ese papel vale algo. Y cuando digo papel,
es casi una metáfora, porque en realidad la mayor parte de él es digitalizado. Entonces, es el escenario en el que nos encontramos hoy. La inflación, lamentablemente, se le atribuirá a Putin, como ya se ha hecho. También se le atribuirá al COVID, como se hizo en su momento. Pero esta inflación es un problema estructural, sistémico, que viene de años atrás, de hacer una huida hacia adelante. Me podría retrotraer incluso a 1998, cuando el Lockyer Capital Management, el mejor fondo de inversión, el más prestigioso, 2 premios Nobel de Economía y el mejor gestor de fondos, crean un fondo que a los pocos meses revienta. Un fondo basado en un modelo de correlación de deuda, de bonos a 30 años, súper estable, renta fija, todo estupendo. Revienta apalancado y necesita ser rescatado por la propia Reserva Federal, después las .com, después las hipotecas subprime. Todo ha sido siempre una huida hacia adelante, hacia un sistema financiero que está en quiebra, básicamente. Lo mantienen vivo, pero está en quiebra con rescates que luego el resto de la ciudadanía paga, porque al fin y al cabo la economía se va recortando en cuanto a términos reales, servicios, prestaciones, bienestar social, pero claro, vamos privándonos de todo eso, vamos caminando hacia un modelo de vida occidental que va degradándose y siempre nos están recordando en la época actual que todo eso es por solidaridad. Es decir, si tú te enfadas, si legítimamente sales a protestar y a decir esto no es justo, lo que van a decir es que eres un insolidario, negacionista, prorruso, antivacunas. Esto es básicamente el mensaje que nos van a dar y por eso, pues eso, el imperio de falacias, el imperio de mentiras se va desplomando poco a poco y creo que incluso en este escenario COVID fue no solamente el pretexto para la digitalización de toda la economía occidental, al igual que China ya lo ha hecho con el programa de crédito social, Europa tenía que hacerlo y el COVID fue el pretexto oportuno. Hace poco hemos conocido precisamente ahora que una directiva de Pfizer en una audiencia de la Unión Europea ha reconocido que nunca se testeó ese producto para evitar una transmisión por la cual se impuso una identificación digital a los ciudadanos. Y ese mismo punto, que nunca se testeó, resulta fraudulento cuando sabemos que el propio directivo de BioNTech publicó, según los medios occidentales, que efectivamente la persona que utiliza el producto evitaría la transmisión. Bueno, pues esa crisis lo que consiguió con ese pretexto fue cerrar una economía, contraer toda la oferta. Esa contracción de la oferta más una demanda que estaba on hold, sostenida, cuando se abre de nuevo el mercado, lo que vemos es que muchas compañías o empresas no tienen la capacidad productiva que tenían antes, precisamente por la crisis, y que toda la explosión de demanda que se recupera, porque la gente estaba literalmente físicamente encerrada, esa demanda la había absorbido parcialmente Amazon, que sí, que fue la única compañía que subió en bolsa durante los encierros y que también además contrató a más gente, subió salarios, etcétera, pero el resto de compañías tuvieron que padecer esto. Eso fue el primer empujón hacia un aumento de precios, una oferta que se contrae con una demanda que sigue estando ahí latente. Después llegó el tema de los suministros de China, que también vino por el COVID. China sigue manteniendo cierres, controles que para mí, están forzando a posta una falta de suministro hacia el resto de países. Vemos como, por ejemplo, la energía está utilizando el comercio de energía para venderle a Europa más caro el gas licuado que compra, mientras que sigue utilizando el ruso, que es más barato. Con el tema de la guerra de Ucrania fue el pretexto perfecto. En este caso incluso pienso que Rusia jugó un papel favorable a la OTAN, pese a que parezca una locura. La intervención que hizo Putin hizo que automáticamente las contribuciones a la OTAN aumentasen cuando sabíamos desde 2018 que Donald Trump decía que no había futuro en Europa con la OTAN, sencillamente porque si no pagaban las contribuciones se retiraba la OTAN. En este caso, creo que Vladimir Putin funcionó como un boogeyman, o sea, la bestia negra necesaria para poder seguir manteniendo todo el aparato armamentístico norteamericano en territorio europeo. Y actualmente lo que estamos viendo es que ha habido un suicidio de Europa por completo, que los recursos energéticos de Europa han sido no solamente dinamitados literalmente porque han volado los tubos de suministro de energía a Europa, sino que además dentro de Europa los gobiernos títeres están desmantelando todas las capacidades energéticas internas de las naciones europeas. Por lo tanto, para mí lo que asistimos es a un desmantelamiento de toda la economía europea forzado por una clase política corrupta y, y con esto creo que ya me he explayado bastante. La inflación... Casi nada. Por ir a lo técnico y con esto cierro. La inflación está destapada por completo, difícil de controlar. Lo que veremos probablemente será esta inflación sencillamente porque antes de que las variables macroeconómicas como la inflación respondan, lo que van a responder son otras variables como el crecimiento económico y como la tasa de empleo, que probablemente veamos que el paro empiece a aumentar en Estados Unidos. Ahí será cuando lo que sobrecaliente. La recesión es reconocida por todo el mundo, porque esos aumentos de tasas de interés van a llevar a una desaceleración económica, aumentan los costes del dinero básicamente y retiran liquidez del mercado. Eso va a incrementar los precios absolutamente en todo, va a hacer que se cierren los negocios, va a hacer que aumente el paro. Es decir, antes de que veamos que la inflación responde
a esa política monetaria de subida de impuestos, veremos que tasas como el crecimiento y el empleo lo sufren y eso genera inestabilidad social y, en mi opinión, lo saben perfectamente, eso es lo que buscan.